les va? Soy el pastor Isidoro Delgado, de la primera iglesia en la ciudad de Bulón, partido de San Isidro. Es un placer estar con ustedes durante este tiempito y agradecer a Dios por esta oportunidad. Un saludo para todos ustedes y esperemos que el Señor esté guardando a cada uno de ustedes. Durante este tiempo pensaba en uno de las expresiones que más se ha escrito de ella, más se ha usado durante el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo escribió el apóstol Pablo. Y la expresión bíblica de Pablo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás de esta frase se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, lo hemos usado nosotros en diferentes situaciones de nuestros ministerios. Los hermanos en diferentes momentos de pruebas y dificultades han usado esta expresión. Pero ¿cuándo poder decir esta expresión? ¿Cuándo el apóstol Pablo lo dijo? ¿Cuándo llegó a decir esta famosa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En primer lugar, es la culminación de una serie de experiencias que el apóstol ha tenido. Y esta frase lo tenemos que leer en el contexto propio de que la frase fue escrita. Por ejemplo, el versículo 10 comienza Pablo hablando a los hermanos de Filipo desde la cárcel. Primer cosa que está pasando: está preso, está en la cárcel. De allí envía esta carta a los hermanos filipenses. Y le habla y les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, pero en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir que la frase está dicha dentro de un contexto de experiencia personal que el apóstol tenía y de necesidad. ¿Quién no se acuerda toda la experiencia de Pablo en su ministerio? ¿Quién no se acuerda de otra de sus famosas frases: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera? Cuando le habla a su joven discípulo Timoteo y le deja el legado de la segunda carta con tantos aconsejamientos. Y le habla el versículo 7 del capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir que en estos versículos él está mostrando toda su experiencia vivida, toda su batalla ministerial, la cual cualquiera en el tiempo de Pablo, de aquellos discípulos que fueron entregados al Señor, pasaron y sufrieron. Esto mismo está ocurriendo y ocurre en los ministerios de cada uno de aquellos que nos hemos entregado al servicio del Señor. Tenemos buenas batallas, y las batallas son buenas porque las hemos ganado pensando de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quizás algunos de ustedes están peleando durante este tiempo esta batalla en sus ministerios, en su vida familiar, en sus trabajos también, ¿cierto? En las propias finanzas de la iglesia, o con algunos hermanos que no alcanzan a comprender propiamente la idea de la iglesia, su crecimiento, la idea de cambiar inclusive algunas cosas dentro de la iglesia. Entonces se pasan por experiencias difíciles, pero es necesario a veces pasarlas para poder llegar a este punto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, esta frase y esta experiencia de Pablo me lleva a pensar de que Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es la misma presencia del Señor en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, y estar dentro de la voluntad de Dios, que al final el Señor nos hace victoriosos y el Señor nos levanta porque estamos dentro de su voluntad y podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La otra cosa que yo veo en esta frase es una dependencia de Dios mismo. Una dependencia de Dios mismo, sabiendo que el Señor nos va a ayudar a pasar por el momento difícil, el momento de prueba, pero dejamos que Él sea quien abra caminos. Y al final de la lucha hemos aprendido a depender del Señor y lo pasamos junto con el Señor, sin renegar quizás, sin desconfiar de aquello que Dios nos permite pasar, para poder decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la otra cosa que yo veo en esta expresión es el agradecimiento de haber pasado por esta situación. El versículo 18, Pablo habla de esto y llega a esta conclusión y dice: pero todo lo he recibido y tengo por abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito había sido encomendado por los hermanos para que vaya, cierto, allí donde Pablo estaba preso y lleve esta ofrenda. Pablo entiende que debe agradecer a Dios por lo que está ocurriendo. Qué difícil que es cuando estamos en una situación, cierto, difícil de nuestra vida, difícil de enfrentar, pero ser agradecido a Dios, dependiendo de Dios y estar dentro de la voluntad de Dios. Después de todo, Dios tendrá su plan para hacerme pasar por este valle de sombra. Es decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una expresión de experiencia. Es una expresión realmente de estar dentro de la voluntad de Dios, depender de Dios y culminar agradeciendo a Dios. Así que cuando estemos pasando por estas cosas en nuestro ministerio, pensemos en que Dios quiere que gritemos a una voz y sea esta nuestra experiencia de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque lo he vivido en carne propia. Mi querido hermano, si estamos pasando por alguna cosa así tan difícil, yo sé que lo podemos hacer, yo sé que el Señor pondrá esta expresión en nuestros labios, y sé también que esta experiencia de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo hemos usado a veces de tantas formas y maneras, puede ser algo en que sea nuestra propia experiencia para glorificar a Dios. Yo creo que la mayoría de ustedes han pasado por esto y pueden decir con todo el corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor les bendiga, y ha sido un grato momento de poder estar con ustedes a través de este medio. Muchas gracias. Y digámosle al Señor así: Padre, gracias, porque tú nos comprendes, tú nos entiendes, y podemos decir que todo lo podemos en ti para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén.